cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante. Amigos, amigas de Todo Cambia, esta mañana tendremos una interesante tertulia con nuestra gran amiga y colaboradora, la doctora Verónica Molina, quien es una profesional solidaria del equipo de Todo Cambia. Como sabéis, amigos, queremos la paz, trabajamos por la justicia, cada uno desde su lugar, desde su ciencia, porque así podemos mejorar el nivel de conciencia que necesitamos para nuestra sociedad y nuestro mundo. La doctora Verónica Molina nos acompaña desde su lugar de residencia y trabajo, Buenos Aires. Gracias por hacernos un lugar en su muy ocupada agenda en esta mañana de domingo. Gracias por su compromiso con los escuchantes. Buenos días, doctora Verónica. Le damos nuevamente la bienvenida en esta que esperamos consideres ya tu casa. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Y sí, claramente ya me siento parte, una amiga del espacio, así que gracias de nuevo por la invitación, por la convocatoria. Igualmente. Y como cada tertulia nos acompaña Edgardo Cárdenas, profesor de Filosofía y Ética y coach sistémico. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Salvador. Buenos días, Verónica. Encantado de tenerte nuevamente por aquí con nosotros. Gracias. Doctora Verónica, sabemos de su trayectoria de búsqueda y encuentros. El programa anterior describió su búsqueda personal en la psicología y la medicina. Hoy queremos comenzar preguntándole algo también personal, desde su mirada sistémica y profunda. ¿Cómo se siente a la Argentina de hoy? Un país maravilloso, pero con profundas contradicciones, como lo hemos visto en los giros de las últimas elecciones. ¿Cuál sería el trauma de su país, si podemos decirlo así? ¿Cómo entiende su país, Argentina, que es a la vez tan admirado? Qué hermoso tema, Salvador, qué gran tema y muy, muy presente en esta actualidad del mundo, pero en particular ustedes me están trayendo el tema de Argentina. Es así, siento que es un tiempo muy desafiante para nuestro país. Es un tiempo donde se están manifestando nuevamente estas dicotomías, ¿no? Esto que en Argentina se llama la grieta, ¿no? Que es como una especie de discontinuidad en la trama social donde empiezan a aparecer visiones polarizadas sobre una realidad común, ¿no? Y por un lado, esto es interesante porque todos estamos en el mismo territorio y vivimos las experiencias estresantes, difíciles, ¿no? De una economía que viene desde hace décadas, ¿no? En un proceso de, de empobrecimiento muy fuerte de la población, de, bueno, instituciones que están también muy, muy descascaradas, ¿no? Instituciones que han perdido su eficiencia, su sentido, y todo lo que esto trae aparejado, ¿no? Hay mucho dolor, mucha sensación de desesperanza, que viene de mucho tiempo, no es algo nuevo, pero a la vez hay distintas visiones sobre esta misma experiencia, ¿no? Y esto es muy interesante, cómo dentro de la misma trama social y viviendo de pronto situaciones difíciles, todos como país, hay distintas lecturas de qué es lo que está ocurriendo en este presente, y esas lecturas están a su vez muy atravesadas por vivencias personales, ideologías familiares,
en muchos sentidos también por miradas fanáticas respecto de ciertas posiciones políticas, hasta les diría filosóficas, ¿no? Es decir, que en algún punto estamos hablando siempre de la dificultad que existe a través de las experiencias traumáticas de ver lo que está ocurriendo y sobre todo de ver la diversidad de posiciones frente a esto, ¿no? Es muy difícil escuchar al otro cuando se está atravesado por este tipo de dinámicas y hacerle espacio a las miradas distintas, diferentes, ¿no? Poder confluir en estos ambientes más plurales, ¿no? Más democráticos. Y de alguna forma siento que esto ha hecho síntoma en la Argentina y esto tiene una historia. Ustedes me preguntaban de dónde puede venir esto. Y hace poco, en un taller de constelaciones familiares que brindé, vengo de distintas formas trabajando las cuestiones del trauma colectivo. Y, y hace poco en un taller apareció algo de esto, de la cuestión de la actualidad y cómo esta cuestión actual, esto que les estoy nombrando como la grieta política, estaba conectado con diversas capas de trauma social y una de las que primero emergió fue la acontecida en épocas de dictadura militar, ¿no? Ustedes saben que en Argentina hubo una dictadura cívico-militar muy cruenta, muy horrorosa, entre 1976 y 1983, y en medio de eso también existió la Guerra de Malvinas, ¿no? Entonces estas son dos capas de trauma colectivo que puedo decirles está sin digerir por nuestro país en general, y esto generó bandos. Claramente hay bandos que están actuando en el presente, pero que están atravesados por las vivencias de esa época, ¿no? De lo no elaborado, porque si bien se hizo el juicio a las juntas y hubo muchos avances en derechos humanos, este es un tema que permaneció en la sociedad como dos bandos opuestos. No se ha podido avanzar en muchos sentidos en cuestiones relativas a la verdad de lo que ocurrió con muchas de las personas que fueron desaparecidas e hijos y nietos que se siguen buscando, como también por muchas cuestiones del orden de actos terroristas que también se llevaron vidas inocentes del otro lado, ¿no? Como que hay mucho de lo no contado, de lo no hablado y de lo no resuelto en relación a ese trauma o de lo no digerido. Y les decía, Guerra de Malvinas es un lugar totalmente invisibilizado. De hecho, los veteranos de Malvinas, los soldados que volvieron de la guerra, terriblemente traumatizados. Muchos de los sobrevivientes después tuvieron experiencias de estrés postraumático tan severo que en muchos casos se suicidaron. Hay historias de adicciones muy severas, de depresiones muy severas, y el Estado argentino nunca se ocupó de esos veteranos de guerra. A muchos se los ven en los trenes pidiendo, ¿no? Es decir, hay un profundo eh, hay una profunda dificultad de terminar de abordar estos traumas colectivos que no son lejanos en el tiempo y que están a su vez conectados con otras capas traumáticas por debajo, ¿no? Porque lo traumático va generando como capas de cebolla, ¿no? Entonces se van sumando capas de temas irresueltos y es cada vez más difícil también abordarlos. No es necesario abordarlos, pero se vuelve de pronto una experiencia que da miedo, ¿no? Muy difícil. Una pesada losa. Sí. Muchas gracias por compartir esta mirada. Nos ayuda a comprender y a mirar desde otro lugar más amable lo que pasa entrando en el tema de hoy. Nos gustaría hablar de un tema siempre difícil, la relación padres e hijos. En la relación que fundamenta la vida de cada persona, es la que influirá toda la vida. El eneagrama nos recuerda también esa personalidad que se va formando en los primeros años, como una respuesta al ambiente. Verónica, hablemos de los traumas infantiles, por favor. Bueno, es muy importante también este tema, ¿no? De alguna forma es uno de los descubrimientos donde podemos unir
la teoría del apego con la teoría del trauma, ¿no? Y esto tiene un nombre en la teoría del trauma y es el gran capítulo de los traumas de desarrollo, que por un lado, como decía, proviene parte de esta visión de la teoría del apego, ¿no? Es decir, todos nosotros, todos los seres humanos, necesitamos de un otro, ¿no? El concepto de apego es apegarnos a un otro, quedar ligados a un otro para poder desarrollarnos como seres humanos. O sea, a diferencia de lo que puede ocurrir en nuestra biología, si quieren, o bueno, en la naturaleza, un árbol puede crecer, ¿no? Si se dan las condiciones, con una semilla, un árbol se desarrolla, ¿no? Si tiene luz y temperatura y la tierra, se desarrolla solo. Un ser humano no se puede desarrollar solo. Un ser humano necesita de un otro y necesita de una comunidad para poder desplegar las capacidades humanas, ¿no? Es decir, un bebé que es alimentado y que es cobijado, si no tiene un estímulo por un otro que lo mira, que le habla, que lo trata con amor, que lo sostiene con cariño y con cuidado, no va a devenir un ser humano, ¿no? Y de hecho, bueno, las patologías que se encontraron en los estudios de Bowlby, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial tienen que ver con esto, ¿no? Con desarrollos ineficientes del sistema nervioso a causa de la carencia de cuidados, ¿no? De cuidados maternos, de cuidados ligados al apego, ¿no? No es la indiferenciación, no es como una especie de sala donde están todos los niños y a todos se les da algo, sino esa singularidad que se da en el vínculo, donde alguien en particular nos mira, siente que necesitamos, nos habla con cariño, reconoce nuestro nombre, nuestra manera de llorar, de reír, de expresarnos, y así vamos de alguna manera entendiendo quiénes somos y también entrando en el territorio del lenguaje humano, ¿no? El lenguaje con la palabra, el lenguaje con el cuerpo, con el afecto. Entonces, los seres humanos necesitamos de este tipo de estímulo tan particular y a la vez tan singular, tan íntimo y por otro lado general, ¿no? Porque todos lo necesitamos, pero necesitamos algo muy propio. ¿Y de quién viene esto que necesitamos, ¿no? Y bueno, y ahí es donde aparece la figura, por supuesto, primordial de los padres, ¿no? De la madre en el primer tiempo, que es muy significativa su presencia y muy necesaria también, ¿no? La presencia materna, el cuidado materno, no es absolutamente delegable. Esto es importante en estos tiempos, ¿no? Donde la mujer empieza a tener, ya hace décadas, ¿no? Pero cada vez esto es más claro, la mujer tiene más espacio y más derecho de poder encontrarse con su deseo, con su vocación, con sus necesidades más allá del hogar, de la familia, de la pareja, ¿no? Como un ser humano. Y a veces aparece esto de, bueno, dejar el niño con alguien que lo cuide, con una niñera, con un familiar o en una institución, como si el niño, simplemente por recibir cuidado, pudiera desarrollarse saludablemente, ¿no? Y esto es muy importante y no es nuevo. Como decía, tiene ya muchas décadas este tipo de conocimiento y sabemos que las necesidades afectivas de los niños son muy particulares. Parte de nuestro sistema de apego tiene este nivel altísimo de sofisticación que hace que no sea suficiente que haya alguien ahí, sino que sabemos quién es la persona encargada de cuidarnos y que por amor realmente va a poder detectar aquello que pueda ser peligroso para nosotros y a la vez resignar de pronto deseos personales o necesidades personales en pos del cuidado del hijo. Y decía que la teoría del apego se une con la teoría del trauma, porque en esto de la teoría del apego no se terminó de poder ver la complejidad del psiquismo y cuánto el psiquismo está en el cuerpo, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, no se pueden separar esos dos aspectos, ¿no? Como psiquis y soma
son dos ambientes indisolubles, inseparables, y tanto es así que aquello que nos pasa a nivel emocional, ¿no? Cuando un niño se siente solo o se siente en riesgo porque sus padres o su madre no está ahí, esto tiene un efecto directo en el cuerpo, es decir, esto se expresa en el cuerpo. De hecho, nosotros cuando sentimos alegría, si estamos atentos, podemos sentir la alegría en el cuerpo, está en un lugar de nuestro cuerpo la alegría, o cuando sentimos angustia, está en un lugar de nuestro cuerpo, a veces está en la garganta, a veces está en el pecho, o cuando sentimos miedo, ¿no? Todo el cuerpo se empieza a congelar, se paraliza, empezamos a mirar para todos lados, es decir, no hay separación, solamente que, bueno, hemos vivido con la idea de la separación como una posibilidad de entender algo de la enorme complejidad que somos, pero esa separación no es real. Entonces, mucho de lo que acontece a nivel emocional tiene una huella somática, una huella en el cuerpo, que ahí la teoría del trauma lo recoge y dice esto necesita un espacio también, por eso se habla de trauma de desarrollo, ¿no? Es decir, cuando alguien se ha sentido aislado, lejos de sus padres emocionalmente, aunque estén ahí, esto tiene una expresión en el cuerpo. Y muchas veces es el cuerpo el que lo denuncia, ¿no? Cuando en la vida adulta, ya por ejemplo en el ámbito de la pareja, es en general donde los adultos de alguna manera nos reencontramos con estas heridas infantiles, es el ambiente de la pareja, la primera estación, ¿no? La siguiente estación son los hijos, y a veces llegamos al ámbito de la pareja y de pronto nos da mucho miedo encontrarnos ahí sintiendo amor, miedo de perder al otro, miedo de no ser suficiente para el otro. Y cuando estas son las heridas que hemos vivido en nuestra infancia, ¿no? Miedo al abandono, nos hemos sentido abandonados por nuestros padres, quizás emocionalmente, entonces ya hay una defensa, ¿no? Una coraza, que el eneagrama lo denomina la coraza caracterial. Muchos eneatipos definen ahí las formas de defensa que hayan sido más eficaces, pero esa coraza está en el cuerpo también. Entonces a veces es el cuerpo el que se congela y nos empezamos a retirar de la pareja y buscamos justificaciones en la mente, ¿no? Es que ella es celosa, o es que él es muy controlador, o es demasiado libre y me da mucho miedo, no quiero a alguien así. Pero en realidad lo que estamos sintiendo es miedo a la entrega, ¿no? Miedo a volver a sentir un amor tan profundo como el que sentimos de niños, y que como de niños nos sintamos nuevamente abandonados o solos, ¿no? Y esto en la infancia fue tan desorganizante que por nada del mundo queremos volver a ponernos a prueba así. Entonces, muchas cuestiones de pareja, ¿no? Hablando de los padres, pero lo que pasó con los padres no quedó atrás en el pasado, ¿no? Lo que pasó en nuestra historia de niños es un presente, ¿no? Es un modo de relacionarme hoy con la pareja, de relacionarme hoy con mi cuerpo, con mis propias necesidades, ¿no? Cuánto puedo alojar mis propias necesidades, mi necesidad de descanso, mi necesidad de contacto, mi necesidad de disfrute, o mi necesidad de explorar el mundo, de aprender más cosas, cuánto lo puedo registrar, cuánto lo puedo respetar, o cuánto me estoy doblegando en esto, quizás sin sentirme. Entonces lo que pasó con los padres no es un pasado, es un presente, en la medida que vamos pudiendo reconocer esa historia en este presente, ¿no? Como ese pasado que se actualiza en múltiples situaciones del presente, entonces podemos digerir algo de lo que ahí quedó inconcluso, y en esa digestión es que muchas veces encontramos un espacio de más libertad, ¿no? De poder estar más conscientes y conectados con nuestros recursos actuales y tomar decisiones que no sean reacciones, ¿no? Por eso digo libertad, porque cuando hay una reacción no hay libertad. Doctora, normalmente me gustaría que profundizar
el tema del congelamiento, ¿no? Porque a veces encuentras, o sea, la persona misma que está congelada creo que no se da cuenta del todo, a veces es un nivel muy amplio. Yo recuerdo una persona que profundamente decía con una libertad tan grande, a mí me dejaron en el colegio de interna y lo peor que pudieron hacerme es sacarme. Y a mí eso me producía un dolor tan grande, ¿no? De decir, es que ¿cómo puede decir eso, ¿no? ¿Cómo puede preferir? ¿Hasta dónde puede llegar a veces esa desconexión? Y entonces encontramos muchas personas congeladas y sobre todo teniendo en cuenta que el apego necesita para mucha gente también, para comprenderlo, el contacto físico, ¿no? Que nos toquen, que nos miren, que nos sientan, que nos vigilen, que cuiden de nosotros. Y cuando eso no está, ni siquiera podemos mirarnos nosotros mismos, ¿no? Somos como Ujú, invisibles para nosotros. ujú, ujú. Sí, muy importante este punto, Edgardo. El congelamiento es un recurso que tenemos, es de los primeros recursos que aparecieron en el sistema nervioso en cualquier forma de vida, ¿no? Los primeros peces, según las investigaciones de la evolución, ¿no? Los primeros peces de la evolución de la vida solo tenían un sistema nervioso parasimpático muy rudimentario que les permitía alimentarse, dormir y como mecanismo de defensa congelarse, ¿no? Entonces el pez en el agua quedaba así como petrificado y no producía ondas en el agua, entonces los demás peces no registraban la presencia eh, de una posible víctima, ¿no? El depredador no registraba la presencia. Después de eso, ¿no? Hemos tenido todo nuestro proceso evolutivo nos llevó hasta la actualidad, donde tenemos un sistema nervioso que nos permite, el mismo parasimpático evolucionó con nuevas formas y nos permite hoy estar en conexión social. Nosotros nos miramos, ¿no? Y nos sonreímos y nos reconocemos como seres humanos y nuestro rostro ya está expresando algo que sin palabra hace que el otro nos perciba como amigables y no como peligrosos, ¿no? Esto mismo está totalmente desarrollado de un modo muy sofisticado en un bebé, ¿no? El bebé, por un lado, percibe con mucha claridad cuando el rostro de su madre o el rostro de las personas que se le acercan son rostros amorosos, amigables, que estimulan lo que llamamos el sistema nervioso parasimpático en su red vago-ventral, ¿no? Lo vago-ventral es lo más actual en nuestro desarrollo. Y ese bebé que sonríe y que todos los grandes, los adultos se enamoran de los bebés, ¿no? ¿Por qué miramos un bebé y decimos, ay, qué bonito? Bueno, porque ahí apareció esta capacidad. El bebé no puede hablar, no puede caminar, puede hacer muy poco, pero sí puede perfectamente enamorar, ¿no? A los adultos que están a su alrededor y generar esa forma de amor que hace que el adulto deje de lado sus deseos, muchas veces sus necesidades, para cuidar y suplirlas del bebé, ¿no? Esa es la profunda conexión que un bebé propone y provoca también en sus padres y en las personas que están a su alrededor cuidando. Pero cuando un bebé siente que esto no produce ningún efecto, ¿no? Que el adulto no registra esta vulnerabilidad del hijo o del niño y que no se produce ese contacto, ¿no? Esa conexión imprescindible para que haya ahí un enlace, ¿no? Esto que se llama en psicoanálisis, un lazo afectivo. Entonces se siente a la deriva, lleno de sensaciones físicas, de emociones que son por momentos muy abrumadoras, ¿no? Que pueden generar una sensación en el psiquismo de inundación, una inundación de estímulos internos que no puede decodificar y que no hay alguien ahí que me pueda ayudar a ponerle palabra,
a sentirlas, a calmar, a satisfacer o a organizar todos esos estímulos, ¿no? A lo largo del proceso de desarrollo. Entonces, lo único que queda es congelarnos, ¿no? Es esto que traías. Cuando todo lo que pasa adentro es tanto y no hay alguien ahí que me ayude a ordenar eso en mí, entonces lo único que puedo hacer es desconectarme de ese enorme cúmulo de estímulos internos y quedar congelado, ¿no? Congelar los sentimientos, congelar las sensaciones, no sentir mucho el cuerpo, no sentir lo que me está pasando emocionalmente y habitar mucho la esfera de la mente, ¿no? Es como un sobrecrecimiento de un aspecto en detrimento de otros. Y ¿Cómo esto, podemos? Sí, 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 sí. perdón, Salvador, esto, para cerrar la idea, esto que traías, Edgardo, ¿no? Como cuando alguien se congela y se desconecta, está tranquilo, porque ya no siente nada. Es como cuando vamos al odontólogo y nos duele mucho una muela, un diente, y entonces el odontólogo pone un anestésico y ¡ah, qué alivio!, ¿no? Ya está. Se fue ese dolor terrible y estamos en paz. Pero no sentimos nada, no sentimos nada, quedamos desconectados, ¿no? ¿Y cuándo nos volvemos a dar cuenta de eso, de que no sentimos nada? Cuando estamos nuevamente expuestos a sentir. Entonces, esta persona que contabas, cuando la iban a buscar, estaba desconectada, se defendía desconectándose y vivía seguramente en un mundo muy intelectual o muy mental, pero cuando la iban a buscar al internado, de nuevo estaba convocada a sentir. Sentía amor, sentía dolor por estar lejos, o sentiría enojo, impotencia. Entonces, de nuevo, la situación desafiante de qué hago con todos estos sentimientos. Esto es entonces muy abrumador. Y por eso, muchas veces, digo, en este enamoramiento de las defensas que tenemos, elegimos no sentir que sentir, pero también estamos dejando por fuera, descartando lo que implica dejar de sentir, ¿no? Porque esto después, con el correr del tiempo, va a traer aparejados muchos otros problemas. Dejar de sentir a la pareja, dejar de sentir cuando vienen situaciones de alegría, de felicidad, no saber cómo lidiar con la demanda emocional de los hijos, ¿no? Trae muchas consecuencias no sentir, pero a veces lleva toda una vida darnos cuenta de que ese recurso que en su momento fue lo mejor que teníamos para no enloquecer, ¿no? Del dolor o de la impotencia, ese recurso ya se vuelve una cárcel, ¿no? Y es necesario entonces trabajar para que esa cárcel, que es como de barrotes invisibles pero muy eficaces, tenga puertas abiertas para que podamos hacer algo diferente con eso difícil que nos tocó vivir. Entonces, ¿cómo podemos entender que un padre puede hacer daño a sus hijos? Tal vez especialmente cuando se hace sin tener la conciencia de ese daño. No sucede que esa persona pueda pasar toda la vida sin encontrar el origen de todo lo que le sucede en la vida, porque no se atreve a reconocer el abuso o el trauma que le provocaron sus padres. Mm. Bueno, este es un punto también muy habitual, ¿no? Los padres que dañan a sus hijos y que esto tiene dos cuestiones, ¿no? Por un lado, en general, cuando los padres violentan a sus hijos o producen diversos tipos de daños, ¿no? Por supuesto, abusos de poder, abuso psicológico, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, hay distintas formas. En general, esos padres también han sido violentados como niños por sus padres o por su entorno, ¿no? O muchas veces fueron excluidos de la familia o vivieron en internados y ahí vivieron también diversas situaciones de violencia o de abuso. Es decir, es necesario rastrear también la historia familiar para poder comprender qué le pasó a esa persona que quedó atrapado en ese circuito de la violencia o el sometimiento. Es decir, es importante comprender eso.
Sin embargo, esto no quita responsabilidad, ¿no? O sea, desde la perspectiva de la persona que fue víctima de esa situación, puede ser de ayuda tener una mirada sistémica más amplia para comprender esto que decía, ¿no? ¿Qué le pasó a ese padre o a esa madre que quedó tan herido que no pudo hacer algo diferente con su propia herida más que repetirla? Sin embargo, esto no quita responsabilidad y es muy importante que el hijo también pueda dejar esa responsabilidad en los padres, porque muchas veces cuando ha habido situaciones de violencia, los hijos se sienten culpables. Además de haber vivido la violencia, se sienten culpables de que los padres descarguen esa violencia sobre ellos, como si algo malo estuviera en los hijos, ¿no? Hubiera algo malo en los hijos más que en los padres, ¿no? Así de profundo es también el amor que hay entre los hijos y sus padres. Entonces es necesario mirar esto, es necesario dejar una responsabilidad del otro y también es importante, digo, ver cómo eso está presente en los hijos, porque a veces la violencia va cambiando de forma, ¿no? Entonces de pronto un hijo que fue violentado, cuando se convierte en padre o en madre, dice yo nunca le voy a levantar la mano a mis hijos, pero de pronto se vuelve alguien que cuando algo le enoja o le molesta no habla y puede no hablar durante semanas, ¿no? Y esa violencia que antes era una expresión física, ahora es la desaparición de la relación, ¿no? Es como invisibilizar al otro es también muy violento, por dar un ejemplo, ¿no? Como la violencia sigue estando en nosotros y es necesario tomar responsabilidad también y ver de qué manera esta violencia que se descargó sobre el hijo se vuelve a presentar y se descarga en nuevas posibilidades con lo que al hijo le toca vivir, ¿no? Doctora Verónica, hemos hablado y hace un momento lo has comentado del apego. ¿Cómo determina el apego que vivimos en nuestra infancia, la forma de amar y de relacionarnos en nuestra vida adulta? Bueno, determina mucho. Em, Bowlby habló en su momento de tres tipos de apego y autores más actuales hablan de que todos los adultos de alguna manera combinamos estas distintas formas de apego, ¿no? Después agregó una más, el apego seguro, el apego evitativo, el apego ambivalente y luego se agregó el apego desorganizado. Y y quizás esto de poder conocer los estilos de apego nos permite hoy en el trabajo personal ver que tenemos proporciones de esos diversos tipos, por lo menos de los tres básicos, y del apego desorganizado muchas veces cuando ha habido historia de trauma muy severo, lo que llamamos trauma complejo, en general también hay proporciones, a veces muy grandes y a veces menores, de apego desorganizado, ¿no? Y entonces cómo hemos podido resolver esas heridas de la infancia, que todos tenemos, digo, en distintas proporciones, pero todos tenemos, o la cantidad de apego seguro en esa proporción, también es la manera en la que prioritariamente tendemos a relacionarnos en la vida adulta con la pareja y luego con los propios hijos. Entonces, si alguien tiene una parte mayoritaria de apego seguro, en general en la vida adulta, cuando tengo una pareja, como para hacerlo muy simple, es un tema complejo, pero por lo menos dar algunas ideas más claras para la audiencia, cuando alguien tiene mayoritariamente apego seguro, cuando tenga una pareja, va a poder sentir amor, va a poder sentir dolor, va a poder sentir que tiene miedo o inseguridad o celos, se va a dar cuenta de eso que le pasa, va a poder quizás, con mayor o menor dificultad, pero va a tender a buscar el diálogo con la pareja, hablar de lo que le pasa, va a buscar resolver estas situaciones conflictivas desde la comunicación. No nos olvidemos que la comunicación es como una expresión del universo emocional, ¿no? Entonces, si hay posibilidad de sentir,
vamos a tener también la necesidad de poner en palabras esto que sentimos. Y quien tiene apego seguro va a sentir dolor ante la situación de una separación, por ejemplo. Es decir, a veces en nuestra sociedad actual se idealiza mucho lo que yo decía recién, nuestras defensas, ¿no? Entonces se busca mucho no sentir ninguna emoción que genere malestar, no sentir dolor, no sentir miedo, no sentir culpa. Y el apego seguro implica poder sentir amor y también poder sentir dolor cuando se rompe una relación, por ejemplo, o cuando se produce un desencuentro en el vínculo. Y eso nos toca profundamente, es decir, poder alojar tanto el amor como el dolor que aparece por estar profundamente entrelazados con el otro. Ese entrelazamiento fue en un primer momento con la madre, con los padres, y luego ese entrelazamiento, como fue posible y fue seguro, con los padres puede ser posible y puede ser seguro con la pareja. Doctora Verónica, ¿qué es la terapia integrativa que usted trabaja en su Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma? Cuéntenos cómo se creó el instituto y su finalidad y de qué forma trabajan para ayudar a las personas. Puede decirnos también cómo podemos ponernos en contacto con todas las personas que estén interesadas. Sí, cómo no. Uno. Bueno, mi trabajo como psicoterapeuta tiene mucho que ver con la unión de diversos mundos, ¿no? Ustedes saben que yo soy médica, vengo de la medicina y hice muchas escuelas terapéuticas, estudié en muchas escuelas terapéuticas y entonces para mí mi trabajo en constelaciones familiares en particular busca unir distintos caminos que van profundizando y nutriendo también el trabajo que dejó Bert Hellinger. Entonces, cuando hablamos de estas constelaciones integrativas, ¿no? Tiene que ver con esto, con que no solamente estudiamos la teoría de Bert Hellinger, sino también los autores que lo precedieron y que son muy valiosos y muy interesantes y que dan también otro piso, ¿no? A los consteladores a la hora de acompañar y de comprender las situaciones que traen los consultantes, ¿no? Desde Eric Berne, eh, Salvador Minujín, distintos terapeutas sistémicos, miramos psicoanálisis también y Gestalt. Y como saben, mi formación como terapeuta de trauma también ha sido un trabajo de integración con las constelaciones familiares, especialmente el trabajo somático del trauma, con lo cual para mí estos son mundos que están unidos, ¿no? El mundo de la salud, el mundo de la terapia familiar y la mirada sistémica en general y el enfoque del trauma. Entonces, en nuestro espacio brindamos conocimiento y trabajamos desde todas estas perspectivas y, y sobre todo damos un acompañamiento que no es solo teórico, tenemos un interés teórico muy importante, pero sobre todo porque creo que la teoría nos ayuda a abrir conciencia, ¿no? No es para quedarnos ahí, sino para abrir conciencia y para poder también desde ahí ir trabajando como cada uno consigo mismo, ¿no? Como un camino que es para aprender, pero que también es hacia adentro. Y hay mucho acompañamiento. Están los tutores, hay un grupo de docentes que va acompañando al grupo en las distintas formaciones. Y lo que vemos año tras año es que los procesos de transformación que se producen en las formaciones tienen mucho que ver con estos elementos que nombré, ¿no? La teoría que abre conciencia, el espacio de trabajo personal, que siempre es la invitación a que esa teoría la podamos pasar por el cuerpo, ¿no? Y por nuestra propia historia de vida y nuestro trabajo con nuestra familia, nuestros ancestros, y también el grupo, ¿no? Esos grupos que se
que se generan en las formaciones y que se van acompañando son espacios muy, muy ricos para la transformación, para el trabajo personal. Para finalizar esta fecunda tertulia, doctora Verónica, ¿puede recordarnos lo más esencial que debemos hacer respecto de la violencia en nuestra familia, sea de los padres o la permitan los padres? Bueno, lo primero que diría Salvador es que la violencia necesita mucho trabajo personal y familiar, ¿no? Y que empieza por darnos cuenta muchas veces de que está habiendo un ambiente violento o que estamos siendo violentados o que estamos sintiendo violencia, ¿no? Darse cuenta y trabajar con eso es muy importante. Hay quienes van a necesitar aprender, por ejemplo, a poner límites, porque siempre que hay violencia hay un avasallamiento de los límites del propio espacio, del propio territorio. Entonces hay quienes van a tener que aprender en ese trabajo personal a poner límites, a entender de qué se tratan esos límites, y hay quienes van a tener que aprender a respetar los límites y el borde que el otro ofrece y la diferencia. Y siempre se trata también de volver a mirar al otro, porque la violencia se puede ejercer cuando perdemos de vista al otro, ¿no? Es una condición necesaria que la violencia aparece y se puede descargar cuando no estamos viendo el efecto de las palabras, el efecto de las acciones en el otro. Estamos mirándonos nosotros, ¿no? A veces son imágenes internas, no estamos pudiendo conectar con el otro. Entonces creo que todo trabajo personal que nos ayude a conectar con nosotros mismos, a ver qué sentimos, qué deseamos, qué nos está pasando, y también a conectar con el otro, a volver a estos espacios relacionales, va a ser muy importante para el trabajo con la violencia, ¿no? Y siempre el camino espiritual de alguna forma, ¿no? Que no necesariamente es religioso, a veces sí, a veces no, es el trabajo personal en un sentido muy profundo, trascendente también, es, es uno de los niveles necesarios para poder realmente sanar estos mapas de violencia que son milenarios, ¿no? Y que son transgeneracionales, porque cuando hablamos de violencia no hablamos de algo que está afuera, es algo que está en la cultura, que nos moldea, que nos restringe y que a la vez colaboramos en su construcción por los modos inconscientes que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos y entre nosotros, ¿no? Entonces es un tema como muy, muy grande también, pero a la vez imprescindible abordarlo. Efectivamente. Como siempre, el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias, doctora Verónica, por compartir su sabiduría y por ayudarnos a ver la luz. A pesar de que estamos hechos de barro, deseamos tenerla pronto de nuevo. En este programa le dedicamos este detalle musical. Gracias de corazón. Muchas De- gracias. Despídete ahora, Verónica. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a la audiencia también por acompañarnos, y a Salvador y a Edgardo por la invitación y la conversación siempre interesante y esperanzadora. Gracias. Gracias a ti también. Amigos, amigas de Totum Revolutum, la doctora Verónica nos enseña a tratar con la violencia, atender el trauma, caminar en nuestro crecimiento personal, comprendiendo mejor quiénes somos y qué hemos venido a hacer en la vida. Deseamos que esta, como todas las tertulias, te sirvan para tomar lo que necesites en tu propio proceso, ampliar tu conciencia, te hace más libre y descubres que eres un instrumento de la paz. Quisiera terminar con un párrafo de Eduardo Galeano. Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar. Yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos. Matan en nombre de la paz, de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y por las dudas, si tanta mentira no alcanza, ahí están los medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y en un inmenso matadero. Gracias, doctora Verónica. Muchas gracias también, Edgardo.
cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.